Hola y bienvenidos a todos a el canal de A5. Ya sabéis, el despacho profesional de abogados, economistas, ingenieros, etcétera, que lo que tratamos es de traer la actualidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? La actualidad más candente, estar un poco informados en el día a día de las cosas que nos pueden afectar de forma lo más general posible, ¿no? Como en este caso, volvemos a traer una resolución del TEA, del Tribunal Económico Central, que ya sabéis que en principio, pues la agencia tributaria tiene que obedecer lo que la doctrina que vaya emitiendo el Tribunal Central. Por lo tanto, es interesante saber qué opina. En este caso parece que nos está, bueno, pues dando una de cal y una de arena. En este caso nos toca la de cal, es decir, que parece que sí, que ya está entrando en razones en determinadas cosas. Y en este caso es también sobre el tema de embargos. Pero en este caso es sobre las pagas extras. Es decir, vamos a explicar un poco, ahora veremos el fallo y qué es lo que dice, pero bueno, para situarnos. Bueno, nosotros tenemos como ejemplo unos ingresos mensuales de 700 euros, por lo tanto, por debajo del salario mínimo interprofesional, como ya hemos dicho, inembargable, no puede ser embargado. Bien, pero ¿qué pasa el mes que cobramos la paga extra? Que cobramos 1.400 euros, 700 más 700, el doble, que normalmente son 2 meses en el año. ¿Qué pasa de los 1.000 a los 1.400? Bueno, pues el departamento de recaudación, cuando estaba embargando, decía que sí, que eso hay que embargarlo porque sobrepasa los 1.400 euros. Se puso un recurso, etcétera, etcétera, en recaudación, le dijeron que no se fue el ciudadano al Tribunal Económico Regional y el director del departamento de la Agencia Tributaria de Recaudación pues instó al Tribunal Económico al Central para que hiciera una unificación, un criterio de unificación de doctrina, a ver qué pasaba con esto. Bueno, pues vamos a ver. Aquí también tenemos que decir que este tipo de cosas se ha ido recurriendo en los tribunales, en los contenciosos administrativos, pero actualmente estamos que se ha elevado para que al Supremo, para que exista, bueno, pues un recurso de casación de doctrina y que se unifique ese criterio. A ver qué es lo que pasa, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Y qué es lo que se dice? Pues unos dicen que en los casos en los que exista este tipo de embargo, que hay que coger y multiplicar lo que uno cobra al mes por 14 y dividirlo por 12. Y eso sería lo inembargable. Porque ese sería, es decir, no podría ser los 700 euros en el ejemplo que estamos poniendo, sino que debería ser los 700 multiplicado por 14 y lo dividimos por 12, que eso daría, bueno, por lo que sea, 900, 800, 840. Bueno, pues los 840, como siguen estando por debajo del salario mínimo interprofesional, pues inembargable. Y luego está la otra parte que dice que no, que como en ese mes estamos cobrando 700 más 700, pues tenemos 1.400. Y a esa diferencia, a esos 400, habría que aplicarle la proporción esta del 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, lo que hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Cómo funciona eso. Y nos vamos a la resolución del TEA. ¿Qué nos dice el TEA? Que mientras que no tengamos resolución de unificación de criterio del Supremo, mientras que no tengamos esa unificación de criterio, tenemos que seguir aplicando, la agencia tributaria va a aplicar lo que diga el TEAC. El TEA con fecha del 17 del 5 emite la resolución 1975 del 22, es decir, hace nada, hace un mes prácticamente, ¿no? Bueno, se dice que el procedimiento de recaudación embarga los sueldos, lo que yo os he estado explicando más o menos, pero no vamos a meternos en todo esto. Aquí hace un recorrido por los tribunales, por los recursos, por lo que se ha estado haciendo, lo que dice el 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con las proporciones del salario mínimo interprofesional en adelante, etcétera, etcétera. Pero nos vamos al fallo. Y en el fallo pues nos dice que sí, que existen tribunales que están diciendo que en los meses sin paga extra
Es decir, donde no hay paga extra, la cuantía inembargable resultaría del importe del salario mínimo mensual aplicando los porcentajes del 607. Por lo tanto, si está por debajo del salario mínimo interprofesional, nada. Sobre la parte del sueldo líquido que exceda de dicha referencia. Es decir, nada porque no excede. Estamos en nuestro ejemplo 700 euros. Por lo tanto, nada. Sin embargo, en los meses con paga extra, la cuantía inembargable habría que ascender al doble del salario mínimo interprofesional. Es decir, que si los de paga extra, que en vez de ser 1.000, sería 2.000, en lo que están diciendo partes de la jurisprudencia, aplicándose luego los porcentajes del 607 sobre la parte del sueldo que sobrepase esa cuantía, que tampoco en nuestro caso la pasaría. Pero en otros casos, pues lo que nos dicen los tribunales es lo contrario, que en el momento que pase de los 1.000 euros, en ese mes de la cuantía ya habría que aplicar los porcentajes de embargo. ¿Y qué nos dice el Tribunal Económico Central? Que nos dice, cuidado, mientras que el Supremo nos diga otra cosa, evidentemente. Pues nos dice, el límite de embargabilidad de sueldos, salarios o pensiones a que se refiere el 607, en el mes en el que se percibe junto a la mensualidad ordinaria una gratificación o paga extraordinaria, está constituida por el doble del importe del salario mínimo mensual. Al exceso percibido sobre tal cantidad se le aplicará la escala recogida en el artículo 607.2 de dicha norma. Por lo tanto, ¿qué significa? Que, según el TEA, cuando cobremos la paga extra, en ese mes hay que poner como salario mínimo, salario inembargable, el doble del SMI, del salario mínimo interprofesional, que en este caso serían 2.000. Por lo tanto, si sumamos los 700 más los 700 en el ejemplo que estamos poniendo, estaríamos en 1.400 por debajo de los 2.000, que según el TEA sería inembargable en esta resolución. ¿Qué pasa? Que esto está recurrido evidentemente al Supremo, como ya estamos viendo. Como ya hemos dicho, y bueno, pues va a depender de lo que nos diga el Supremo. De momento el TEAC, bueno, pues nos dice esto, nos dice lo que nos dice, que no lo podrían en el ejemplo que estamos poniendo. Sí, claro, si tenemos un salario de 1.100 y cobramos una paga extra, estamos cobrando 2.200, ahí evidentemente, ¿cuál sería el límite? 2.000, pues a partir de ahí, en ese mes de la paga extra, sí se aplicaría la proporción del 607 que nos embargaría. Bueno, la verdad es que tiene sentido, esto ya sí es más razonable, no como la otra resolución, que bueno, eso es lamentable, pero ahí queda, y lo mismo, hay que decir lo mismo. Tanto para lo bueno como para lo malo, el TEAC crea doctrina y de obligado cumplimiento para la agencia tributaria. Así que es conveniente que nosotros lo sepamos. Nada más, muchísimas gracias por seguir ahí, suscribiros, comentarlo a los amigos, que aquí damos información para el día a día y que es importante que estemos informados de todo este tipo de cosas para obrar en consecuencia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.